¿Qué tal amigos de YouTube? Ahora para continuar el curso veremos lo que es las rutas en Symfony 3. Ahora lo que nosotros vemos es la página inicial de Symfony 3. Yo ya estoy haciendo correr el servidor que viene por defecto en Symfony, así que por eso ven la dirección que es 127 por el puerto 8000. Ahora, para ver más o menos cuáles las rutas básicas, veremos todo lo que es get. Aquí les tengo preparado un ejemplo. Por ejemplo, aquí en la ruta tengo la dirección por defecto, después tengo block, tengo list y tengo un ID. Por ejemplo, si fuera esto una aplicación de un blog, yo puedo pasar un ID por la ruta, por la dirección, y depende del ID que pase. Por ejemplo, yo puedo buscar eso en la base de datos y mostrar, ¿no?, ese post, esa entrada, si fuera un blog, ¿no? Y lo mismo se puede usar en varios sistemas, como ustedes ya habrán hecho algún sistema o ya habrán visto los sistemas. Entonces solo pasas una clave, un ID por la ruta y depende de eso pasa. Obviamente eso no es muy seguro si se está haciendo algo muy profesional, porque alguien puede cambiar ese ID y acceder a otras entradas que, por ejemplo, no tiene acceso con su usuario, ¿no? Así que en ese caso sería bueno encriptar ese ID, pero para este ejemplo básico simplemente veremos cómo se pasa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio este número? Entonces esto me va a ir cambiando, ¿no? ¿Y qué pasa si no le paso un parámetro? Entonces me da por defecto el ID 1. Eso es lo que veremos ahora en código. Bueno, ahora en código esto es muy sencillo. Si se recuerdan en el anterior video, nosotros vimos cómo crear un bundle. Pero ¿para qué hicimos esto? Pues en Symfony tenemos dos archivos de rutas de configuración. En otros frameworks solo tenemos uno, pero en Symfony tenemos dos. ¿Y esto por qué? Porque en eso de tener varios bundles, entonces nosotros necesitamos decir cómo vamos a leer esos bundles en cada ruta, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo dos archivos de rutas porque tenemos dos bundles, ¿no? Este es el que viene por defecto, el que es app, y después tenemos el que es del blog que creamos en el anterior vídeo. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí para configurar? Como nosotros lo creamos con la consola, entonces esto ya se nos configuró automáticamente, ¿no? Si nosotros creáramos manualmente, creamos la carpeta, creamos las subcarpetas y creamos los archivos, esto no se nos crearía y tendríamos que colocarlo manualmente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo primero es que nos indica el resource. Esto nos dice dónde va a estar nuestro bundle, ¿no? Primero decimos que va a ser en block bundle, ¿no? Aquí nos dice que es app bundle. Si ustedes crean un bundle con otro nombre, deberían colocarlo aquí, ¿no? Y después, ¿dónde va a estar el controlador, no? Los principales. Y ahí ponemos controller. Como siempre se va a llamar controller, entonces pueden ponerlo eso. Si lo quieren llamar controlador, por ejemplo, en español, entonces simplemente lo colocan controlador. No hay nada que les obligue a ponerlo en inglés. Como segundo recurso nos dice qué tipo va a ser. No, verán en otros cursos de Symfony 2, hay muchos por YouTube, en otras plataformas, que siempre ponen de YML, ¿no? Que se crea un archivo root.yml y ahí es donde uno va colocando, como este, ¿no? Que es .routing.yml. Ahora, pero entre las buenas prácticas de Symfony nos dice que nosotros utilicemos la anotación. ¿Qué es esto? Nos va a poner un pequeño comentario arriba de cada controlador que estará especificando la ruta de cómo acceder a ese controlador. ¿Cuál es la ventaja? Nos estará poniendo un pequeño comentario arriba de cada controlador donde nos estará diciendo cómo acceder a ese controlador. ¿Cuál es la ventaja? Que ya no tendremos dos archivos de ruta, sino vemos el controlador y arriba está nuestra ruta, lo cual por ejemplo, para mí eso se me hace mucho más fácil porque encuentro el controlador y veo cómo acceder ahí y ya puedo probar, ¿no? Si tuvieran un archivo aparte como YML, algunos dicen que es más ordenado, pero yo lo veo más complicado de ir a buscar. Además, si tienes varios bundles, puede que
tengas otros y te confundas. Prefiero tener arriba del controlador la anotación, ¿no? Y como tercero es el prefijo. Esto no es obligatorio, como ven aquí no tiene un prefijo. Y tercer parámetro es el prefijo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos un bundle que se llame admin o un controlador que se llame admin y queremos que todos los métodos, todos los controladores, todos los accesos a ese controlador tengan admin, entonces nosotros no vamos a colocar admin, el hash, por ejemplo, index, admin, barra, por ejemplo, lista, admin, barra, crear usuario, ¿no? Entonces nosotros no es necesario que coloquemos manualmente ese admin y nosotros podemos colocar aquí el blog y todas las rutas que nosotros hagamos en ese controlador o en ese bundle tendrán un prefijo que se llama blog. En nuestro caso blog, ¿no? Pero si ustedes pueden ponerle admin, lo que sea. Ahora veamos el controlador, ¿no? Que es blog bundle y controlador. Ok. Si ustedes recuerdan lo que veíamos al principio, con esto está configurado todo. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Pues aquí está el comentario que yo les dije. Aquí es donde nosotros definimos cómo vamos a acceder a esta parte del controlador. Nosotros podemos crear otro método, copiarlo todo esto y cambiarle esta ruta, ¿no? Es muy sencillo. ¿Qué es lo primero que nosotros colocamos? Primero colocamos la @route. Si van a usar la forma de anotación, siempre respeten esto, ¿no? Que es una barra, asterisco, asterisco, después un asterisco y después todo lo que ustedes quieran y lo cierran con asterisco y barra, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes no le colocan un asterisco, dos asteriscos al principio, lo tomará como un comentario, ¿no? Ya no les tomará como una ruta. Ok, ¿qué es lo que primero necesitamos? Primero definimos la ruta. Definimos la dirección y si nosotros queremos pasar un parámetro, como nosotros pasamos un número, ¿no? Un ID, entonces lo ponemos entre llaves. En este caso yo le puse page, ¿no? De página y le colocamos un nombre. El nombre les aconsejo que siempre lo coloquen porque si ustedes colocan un nombre pueden llamar a esta ruta directamente con el nombre, ¿no? No directamente ponerlo list, bar, page y todo eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si aquí yo quiero colocarle otro, no list, sino lista, entonces tendría que cambiar en todos mis enlaces, lista, lista, lista. Eso no conviene, ¿no? Entonces directamente yo puedo llamarlo desde su nombre, ¿no? Ya no desde su ruta. Y eso te facilita el trabajo a futuro, ¿no? Y después esto no es necesario, pero siempre colóquelo. Requerimientos. ¿Esto para qué es? Es, por ejemplo, cómo tiene que ser el parámetro que vamos a enviar. En este caso yo le puse una D, que significa que siempre tiene que ser un decimal, ¿no? No puede ser una letra, no puede ser un asterisco, un carácter raro. Siempre tiene que ser un número, ¿no? Y segundo, yo le puse método. Esto no es necesario, si quieren lo colocan. Si no lo colocan este método, entonces les va a aceptar cualquier método. Post, get, update, delete, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero si ustedes colocan el método exacto, entonces les va a recibir ese método. Esto es bueno si ustedes, por ejemplo, quieren unirlo con un Angular 2, con una aplicación en Android y quieren hacer algún sistema que tenga algún tipo de API, entonces siempre coloquen el método. Es una buena práctica, ¿no? En general. Y por último ya tenemos el método. En el método ustedes pueden colocarle cualquier nombre, pero si ustedes están pasando un parámetro, por ejemplo por la ruta, en este caso page, entonces pues tienen que colocarlo sí o sí entre los paréntesis del método, ¿no? Lo pueden guardar en esta variable page, ¿no? Y yo le puse igual a 1 porque así le doy un valor por defecto, ¿no? Así le digo, si no me envía nada, entonces siempre va a ser 1. Por eso, cuando yo colocaba en la ruta sin un número, entonces siempre me decía 1, ¿no? Así es como yo le doy un valor por defecto. Y por último, ya dentro es donde estoy renderizando el HTML, ¿no? Este método lo veremos mucho en la parte de vistas. Es muy sencillo, solo pones this.render. Aquí colocamos el nombre del bundle. Si están usando por defecto sería app bundle, como nosotros creamos otro bundle. Este es su nombre default, ¿no?
que es el nombre de la carpeta donde va a estar. Aquí estamos. Block Bundle. Entramos a Resource. Entramos a Views y Default, ¿no? Ahí es donde está buscando este index.html.twig. Y ahí le estoy pasando el parámetro de la página, ¿no? Page. Como un arreglo, ¿no? Como es un arreglo, ustedes ya se darán cuenta que podemos enviar cualquier tipo de parámetro, cualquier número. El array no tiene que ser solo de uno, podemos pasar varios parámetros, ¿no? Y esto le estoy pasando. Si nosotros nos vamos a esta root, no, aquí está entre un h1 y solamente le colocamos doble llave y le colocamos el nombre de la variable que le estamos pasando, ¿no? Sin el símbolo de variable, ¿no? Directamente su nombre. Aquí ponemos page tal como está, ¿no? Y así de sencillo se maneja las rutas en Symfony, ¿no? En el siguiente ya veremos dos casos, que será get y post, ya un poco más en detalle, y ya entraremos a la parte de vistas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Si estás interesado en el curso, no olvides suscribirte, y si tienes alguna duda puedes escribirme. Dejo los enlaces de contacto en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Bye.